Bueno, nos acompaña el doctor Iván Silva, ex senador de la provincia de La Romana, y bueno, un hombre combativo de armas tomar, y viene a acompañarnos para hablar acerca de la reunión, ¿no? Esa cumbre, la segunda parte de la cumbre del presidente Abinader con los expresidentes que tuvo lugar en la Biblioteca Nacional Pedro Enríquez Ureña. Nosotros aquí dimos nuestra opinión, pero siempre la visión de él desde su arista política es muy, muy bien recibida. ¿Qué tal, doctor? Muy bien, muchas gracias. Para mí es un gran placer estar por acá en la Quinta Pata. Hace mucho que no, no veníamos. Un par de meses. Cogiendo impulso. ¿Y dónde está el doctor? ¿Dónde está metido? Gracias. Gracias. Me siento muy contento. Me siento como en mi casa aquí con ustedes. Y muchas gracias por darme esta oportunidad, pues de uno llegar al público, llegar a la gente y explicarle a la gente lo que uno cree, lo que uno piensa que está sucediendo en nuestro país. Y también, pues, todo esto lo hacemos, que todo el mundo sepa que lo hacemos en aras de que nuestro país funcione mejor. Yo quiero comenzar esta exposición con respecto a esa cumbre, esa famosa cumbre de los de tres expresidentes y del presidente de la República, junto con el Consejo Económico y Social, en donde ellos plantean resolver el problema que tenemos hoy en día con Haití. Ustedes recuerdan que después de las elecciones pasadas, que fueron unas elecciones que nosotros calificamos como unas elecciones fraudulentas, unas elecciones en donde se utilizó de manera indiscriminada el dinero del Estado, en donde en las mesas la misma Junta Central Electoral le decía a los representantes de los diferentes partidos que no era posible en las impugnaciones, es decir, no se permitían impugnaciones en las elecciones pasadas. No sé si ustedes sabían eso. Claro. Es decir, el presidente de la mesa le decía, no, aquí no se puede hacer, aquí no se puede impugnar, no se puede impugnar esta mesa, no importa lo que esté pasando aquí. Eso sucedió en las elecciones, sucedió en las municipales y también sucedió en las presidenciales. Después que pasan estas elecciones, en donde esos tres líderes que están ahí ahora en esta cumbre declaran ganador al presidente Luis Abinader, ¿verdad? Y la Junta Central Electoral declara también ganador al presidente Abinader. Pues no sé si ustedes recuerdan cómo se llenó las vallas y anuncios en todo el país del orgullo dominicano. ¿Ustedes recuerdan eso? El famoso orgullo dominicano, habían artistas, una publicidad muy bonita, muy inteligente. Sí, señor. Casualmente, en todas las vallas en donde estaba la imagen del presidente Abinader, colocaron esas vallas, las sustituyeron. Yo recuerdo una perfectamente ahí por la 27, Tiradentes, que había una valla de Carolina, pusieron eso, de orgullo dominicano. ¿Quién patrocinaba eso? Esa es una gran pregunta. Es decir, ese orgullo dominicano, utilizaron inclusive artistas. Me acuerdo yo que yo llegué a ver a Fernandito Villalona, llegué a ver cantantes famosas de aquí del país con el famoso orgullo dominicano. Y después de eso, empezó a ocurrir el asunto de que ustedes recuerdan muy bien que los haitianos no estaban invadiendo y que los haitianos y que ya esto se acabó, que aquí se va a armar una guerra. Apareció la antigua orden, el líder de la antigua orden y todo el mundo vestido de prieto y la bandera dominicana por donde quiera. Bueno, ya le queda poco a este país porque ya los haitianos van a acabar con nosotros. Ahí se desencadena el famoso acontecimiento de Friusa. Ustedes recuerdan, Friusa. Los haitianos, me encontré un poco raro eso, que los haitianos no estuvieran invadiendo desde la zona más lejana de la frontera. Sí. Es decir, Friusa, porque son lugares equidistantes. Es decir, está la frontera de un lado y Friusa está del otro lado de la isla. Y van a llegar a Puerto Rico. Pero parece que venían por Puerto Rico, no sé qué fue lo que sucedió ahí. Pero el asunto fue que la invasión fue por Friusa que se dio, la invasión haitiana a República Dominicana. Y ahí pues entonces utilizaron
figuras, especialmente figuras que tienen mucho que ver con las redes sociales y que son los que dominan las redes sociales. Utilizaron esas figuras, se hizo una marcha, hubieron bombas, ahí hubieron manifestaciones, gente llorando con las bombas lacrimógenas. Y después que pasa eso, al otro día comienza un desalojo de todo el área. Si destruyeron casas que habían, viviendas, edificios, de todo había ahí. Y destruyeron todo eso con camiones, con guardias, y se produjo un desalojo de toda la región. Desapareció Matamosquito, por ejemplo. Completamente. Sí. Destruyeron todo eso. Ahí, lógicamente, fueron agredidas gente haitianas, pero la mayoría de los dueños, es decir, todos los dueños de esas edificaciones eran dominicanos, no eran haitianos. Es decir, los dueños de esas casas que destruyeron, los dueños de esos edificios que destruyeron, y todo eso que se destruyó ahí era de dominicanos. Y el terreno en donde se hizo el desalojo nunca se supo de quién era. Y ahí vino y se preparó también la antigua orden y agarraron una marcha para el Parque Independencia, otra marcha para que si yo cuando nos están invadiendo nos van a matar. Bueno, fue una cosa terrible. Finalmente, todo este espectáculo y todo este show empiezan a cerrarlo con la camiona. La camiona, estamos montando haitianos, ya hemos deportado. Llegaron a hablar hasta de 200,000 que habían deportado. Lo que pasa es que nosotros cada vez que nos decían, nos daban esos números, 10,000 haitianos diarios. ¿Ustedes recuerdan eso? Ese anuncio que hizo el presidente de la República. 10,000 diarios se van, semanales, se van de aquí. Sí, 10,000 semanales. 10,000 semanales se van de aquí. Y apareció Homero Figueroa y 10,000, que yo cuánto. Y después hicieron un informe, 125,000 van en 15 días. Hasta todo eso se vio, señores. Virales de la semana. Todo eso. Farideh no leyó eso. Farideh leyó, yo creo que ya dio una cifra, me parece. Sí, hasta ahora van supuestamente ellos 250,000 haitianos deportados. 250,000, pero cuando tú le pides a las autoridades un informe de cómo se hicieron esas deportaciones, tú no encuentras ningún informe en ningún lado. Es decir, no hay forma. Es decir, huellas digitales, fotografías, la causa y cómo se hizo la deportación. Y cómo se hizo la deportación. El presupuesto sí se usó. El presupuesto sí se usó. Se supone que es del Ministerio de Interior y Policía. Se supone que es de ahí. Pero tú no sabes cuánto se gastó. Tú no sabes cuál fue la metodología que se utilizó para esas deportaciones. Cómo se deportaban. Es decir, porque un guardia no te puede deportar. Un guardia no puede coger a una persona extranjera y deportarla. Eso no es posible. Nada más que eso ocurra. Se supone que tiene que ser una autoridad. Tiene que haber un juez. Tiene que haber un proceso para que se produzca una deportación y que no ocurra lo que está sucediendo, lo que ha sucedido hasta ahora, que agarra a un guardia, monta a cualquier persona, la monta en un camión, la lleva hasta un rincón por ahí, se tranza por 5,000, se tranza por 7,000 pesos, 8,000 pesos, lo baja del camión y se acabó el asunto. Que eso es lo que ha sucedido. Es decir, cuando ustedes ven esas famosas redadas, y qué sucede con todo eso, agarran dominicanos, agarran haitianos, porque el dominicano ahora que tiene un colorcito se lo llevó San Quintín. Claro, lo montan en el camión. Es una red y lo que ellos lo montan en el camión y uno tiene que ver. Y allá, entonces, para tú salir de ahí, eso tú tienes que cantearte. Esa ha sido toda la metodología. Y te cantea, sea dominicano o haitiano. No, tiene que cantarte el que dé su cuarto, no importa, sale. No, el que dé su cuarto sale. Sale como quiera. Sale de la camiona. Porque los guardias son jueces, los guardias son inspectores, los guardias son fiscales, los guardias son de todo. Y entonces ellos son los que dicen si tú eres dominicano o no eres dominicano. Y para ellos, todo el que ellos montan ahí es haitiano o es extranjero, para no pegárselo todo a los haitianos. Y después que pasa todo este espectáculo que ustedes han visto, entonces aparecen los 4 héroes de la película. 4 señores. Sale el señor Hipólito Mejía, el señor Danilo Medina, el señor Leonel Fernández y el presidente Luis Abinader. Y hacen una cumbre, la primera cumbre que ustedes recuerdan. Ahí estaban ellos, se sentaron ahí, muchas fotografías bonitas, muchas jipetas, muchas cuestiones. Pero yo no sé si ustedes lo recibieron o lo vieron. Yo
nunca vi las minutas de esa reunión, es decir, de qué fue lo que se habló, qué fue lo que se discutió, cuál era el plan de acción. Porque se supone que en una reunión tan importante como esa se debió haber hecho un plan de acción, por lo menos, ¿verdad? Bueno, mira, tú te vas a ocupar de tal cosa, él se va a ocupar de tal cosa, usted de esto, y entonces al final vamos a lograr aquello. No, una declaración de los tres voceros de los partidos, vacua, vacísima, y Homero leyendo una vaina ahí. Una vaina que él se inventó. Sí, un disparate. Y después que pasa esa cumbre, ahora vienen y preparan la otra cumbre, que es ellos cuatro, los cuatro monigotes, junto con el Consejo Económico y Social. Ahí se superaron. Algo que yo entendí, que yo dije, pero ¿y cómo es posible? Si nosotros estamos hablando aquí de soberanía nacional y estamos cuidando nuestro Estado de Derecho, nuestra democracia, etcétera. Se supone que estos señores lo primero que debieron haber hecho era haber ido al primer poder del Estado, es decir, al Senado de la República, a la Cámara de Diputados, a hacer vistas públicas y que con los líderes políticos de este país, entonces hacer un plan de acción. Es decir, ustedes como expresidentes, el presidente de la República, con el primer poder del Estado, ¿verdad? Eso es lo lógico, es una cosa que se cae de la mata. No con un grupo de empresarios que lo único que ha hecho en su vida entera es pulular alrededor del Estado dominicano para llenarse los bolsillos de dinero y aumentar y hacer crecer sus cuentas de banco. Que eso es lo que es el Consejo Económico y Social, que es lo mismo que el CONEP, que es lo mismo que el Consejo Nacional de Competitividad. Entonces vamos a analizar a estos cuatro señores. Vamos a ver si verdaderamente esta gente, si todo esto ha sido un espectáculo de un año, porque ya llevamos un año con este asunto de los haitianos, tenemos un año, y que ahora quieren hacer como que culmine todo, que la solución se la dieron ellos cuatro junto con el empresariado, este empresariado mostrenco que lo que ha hecho es amasar grandes fortunas a costilla de nuestros impuestos y a costilla de nuestro presupuesto de la nación. Vamos a analizar primero al presidente Hipólito Mejía. El presidente Mejía fue un presidente que solamente duró 4 años, pero de esos 4 años, 2 de ellos, de esos 2 años, él gobernó junto con el presidente Balaguer. Ustedes recuerdan las visitas semanales que hacía el presidente Hipólito Mejía a la casa del presidente Joaquín Balaguer. No, y hasta antes de ganar, recuerde que fue famoso aquello que tenía la chiva amarrada. Que tenía la chiva amarrada. La chiva y que ya estaba hablado eso con Balaguer, que él ganaba. Es decir, esos 2 primeros años que fueron 2 años históricos de ese gobierno, fueron 2 muy buenos años de gobierno de Hipólito. A Hipólito se le cae el gobierno después, en los segundos 2 años, claro, en donde se plantea y se crea una estrategia publicitaria en contra de la figura personal. Es decir, se habló de todo de Hipólito. Se habló de huevos, se habló de muchísima caballá y muchísimo disparate, pero al final le dieron un golpe durísimo con el asunto de la banca. Y ahí viene la quiebra de los bancos, las quiebras de las aseguradoras, el colapso de la economía dominicana. De las divisas. La divisa, todas esas cosas se dio al mismo tiempo e Hipólito Mejía sale del gobierno. ¿Quiénes manejan todo eso? Esa misma gente del Consejo Económico y Social. Esa misma gente era la que estaban ahí, eran los dueños de los periódicos, los dueños de la economía dominicana, de la banca y todo eso. Ellos son los que preparan todo este espectáculo y toda esta situación y hacen que Hipólito salga del gobierno. Después viene el presidente Leonel Fernández. Y Leonel Fernández, asustado, amedrentado, con miedo. Fíjense ustedes que cuando Hipólito sale del poder, el dólar estaba al 61 por 1. Es decir, del 20 y pico por 1 se metió en ellos mismos, ese mismo grupo empresarial, le mete el dólar, se lo pone al 60 y pico. Vamos a explotar. Se lo pone, vamos a reventar, vamos a sacar de ahí. Sí. Pero ¿por qué ellos querían sacar a Hipólito de ahí? Porque Hipólito no era obediente. Hipólito estaba siendo asesorado por Joaquín Balaguer. Joaquín Balaguer no era obediente a estos grupos. Hipólito sí. También hacía la misma política de Balaguer en desobediencia
a los grupos empresariales, a estos grupos del CES. Sí. Viene el presidente Leonel Fernández en su segundo periodo. El primer periodo se recuerda también como un periodo bastante bueno del presidente Fernández. Pero el segundo periodo, la política del presidente Leonel Fernández cambia por completo. Aunque eran presupuestos muy bajitos comparado con el presupuesto que maneja el presidente Abinader, porque Hipólito Mejía, el presupuesto más grande que manejó fue de 40,000 millones de pesos. Ese fue el presupuesto más grande que manejó Hipólito. 40,000 millones de pesos. Ese es el presupuesto de Hipólito. Y después Leonel lo fue subiendo, se fue creando los famosos déficits presupuestarios y todo eso. Y fue subiendo él con los déficits. Pero al mismo tiempo, Leonel Fernández empieza a entregarle a esos grupos empresariales, empieza a entregarle propiedades del Estado Dominicano. Y un ejemplo claro de eso es el muelle de Sanssouci, la ciudad colonial. No, también Iván, en el año 2005, ahí es que se inaugura ya formalmente lo que conocemos como el CES y este mediador, famoso mediador, Agripino. Agripino. Que lo quita Abinader ahora en el 20. Ajá. Es decir, ese trabajo que hizo ese grupo económico contra Hipólito, lo acaba de describir bien, sí, pues fue bien pagado cuando llega Leonel, que entonces conforma, bueno, esto del CES. O sea, tiene todo sentido ahí. Sí, él premia, sí. Leonel Fernández lo premia y empieza también, al mismo tiempo, empieza a entregarle a todos ellos, se compadrea, es decir, se hizo compadre del dueño del Banco Popular. Él y Margarito, no sé si te recuerdan eso. Claro. Estos individuos empezaron ya a mezclarse con estos grupos empresariales, a servirle a estos grupos empresariales. Y viene después el presidente Danilo Medina. Danilo Medina es un tipo medio reacio y la política de Danilo Medina es una política media comunistoide. Tú sabes, él es medio, no, tú sabes. Él tiene esa reminiscencia del Pacoredo. Del Pacoredo y todas las cuestiones. Y Danilo se resiste. A Danilo lo empujan, lo presionan de una forma impresionante. Por eso hizo mucha química con Hipólito. Por eso hizo mucha química con Hipólito. Y entonces Danilo en su primer periodo estaba rebelde. Se puso rebelde a los grupos. Los grupos lo presionaban, pero Danilo estaba rebelde. Ya en el segundo periodo de su mandato, pues ya Danilo tenía tanta presión encima que tuvo que ceder. Y es donde Danilo hace el famoso decreto de la creación, la desaparición de un viceministerio en el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, y crea el Consejo Nacional de Competitividad. Es decir, ya Danilo, bajo tanta presión, tiene que ceder ante los grupos empresariales y los coloca en el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo para que ellos sean los que diseñen el presupuesto de la nación. Danilo, los presupuestos más grandes que manejó fueron de 400,000 millones de pesos. Esos fueron los presupuestos, 470,000, 480,000 millones de pesos, con la misma nómina pública. Ustedes recuerdan que desde el 2000 hasta el 2025, que estamos ahora, la nómina pública siempre ha rondado entre los 600,000, 700,000, 750,000 empleados. Eso es lo que esa es la nómina de nuestro país. Y los gastos en nómina también se han mantenido iguales, unos 200,000 más o menos, 200,000 millones de pesos en nómina. Y la otra parte del presupuesto siempre entraba en déficit. Siempre hay un déficit de unos 200,000, unos 150,000, de 180,000 millones. Cuando Danilo crea el Consejo Nacional de Competitividad, ya prácticamente el empresariado baja la guardia. Y no sé si ustedes recuerdan cuando ellos se fueron para China, todos los empresarios, esos empresarios del CES, que se fueron hacia China, de que hacer unas negociaciones con Danilo allá en China, que qué sé yo cuánto, claro. Un show que hicieron ellos ahí, que ya eso era, Danilo, obedeciste nuestro mandato, ahora sí vamos a hacerle creer a la gente que nosotros estamos unidos. Danilo sale del poder y llega el presidente Abinader.
En ese trajín, esos años de gobierno de estos expresidentes y de la presión de estos grupos empresariales, pues andaba el presidente Abinader junto con los grupos empresariales diciendo, y una de las cosas que más se decían y que yo la creí porque yo era parte de ese partido y promulgué la candidatura del presidente Luis Abinader, era que aquí no se podía pedir un centavo más prestado. Eso era una cosa, claro. Eso andaba el presidente del CONEP, eso andaba el del CESA, eso andaban todito ellos, y diciendo que aquí no se podía pedir un centavo más prestado, que aquí no se podía qué sé yo cuánto, que la economía de este país no andaba un préstamo más, toda esa vaina. 400,000 el presupuesto de Danilo. Cuando entra Luis Abinader, ya el presupuesto se convierte en un presupuesto de 1 millón de millones. Presupuesto que lo manejan ellos mismos. Por primera vez en la historia, un presidente de la República maneja un presupuesto de 1 millón de millones de pesos. Y lo hace el presidente Luis Abinader Corona. El que decía que no se podía pedir un centavo más prestado. Ese mismo que decía, junto con estos grupos empresariales que ya están en el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, ellos juntos los dos, decían que no se podía pedir un centavo más prestado. Cuando yo veo que esta gente entra al Consejo y que está en Planificación y Desarrollo, yo entiendo como lógica, una lógica sencilla, que aquí no se va a pedir un centavo más prestado. Sí. Porque si está Abinader, que decía que no se podía pedir un centavo más prestado, y están ellos, la gente del CONEP y la gente del Consejo Económico y Social y el Consejo Nacional de Competitividad, están también en el Estado ya nombrados por decreto, se supone que aquí no se podía, se supone que no se iba a pedir un centavo más prestado, claro. Y mucho menos con un presupuesto tan holgado como el que manejó el presidente Abinader, de 1 billón, es decir, 1 millón de millones, 150,000, 130,000 millones, que fue el primer presupuesto que Luis Abinader manejó. Sin embargo, este ha sido el presidente que más ha endeudado a la nación dominicana. Si tú lo ves en proporción, Luis Abinader ha endeudado el doble, junto con estos grupos empresariales manejando el presupuesto, él ha endeudado el doble al país. Es decir, en 4 años solamente subió la deuda pública alrededor de 45,000 millones de dólares. Señores, para que la gente entienda, 45,000 millones de dólares en préstamos. Cuando tú miras los gastos, es decir, el gasto anual de nosotros, de todos los empleados, de los ministerios, de las pensiones, de todo lo que usted se puede imaginar, cuando usted analiza los gastos de nosotros, rondan en 300,000 millones de pesos. Eso es lo que rondan los gastos de nosotros. 300,000 millones. Pero Luis manejó 1 billón. ¿Dónde están los otros 700,000 millones de pesos? Eso es lo que nosotros tenemos que preguntarle al presidente Abinader y tenemos que preguntarle también a la gente del Consejo Nacional de Competitividad. ¿Qué hicieron con todo ese dinero? Pero a eso súmenle ustedes también los 40,000 millones de dólares que se pidieron prestados en todo ese periodo, en donde finalmente en el presupuesto pasado terminamos con un presupuesto de 1,680,000 millones de pesos, señores. Y seguimos con la misma cantidad de empleados, seguimos con la misma cantidad de ministerios, seguimos con los mismos gastos. ¿Dónde está el billón? Es decir, ya tenemos 1 billón que le sobra al pueblo dominicano. Las recaudaciones, señores, ustedes saben que la mayoría de las recaudaciones se hacen por 2 vías. Una vía es la Dirección General de Impuestos Internos y la otra es la Dirección de Aduanas. Esas son las 2 vías principales de la recaudación. En los últimos 3 años, la Dirección General de Impuestos Internos recaudó alrededor de 3,100,000 millones de pesos. Es decir, cuando ustedes vieron al presidente Abinader junto con la gente del Consejo Económico y Social tratando de imponernos a nosotros una reforma fiscal que fue al principio del gobierno, sí. Cuando ustedes lo vieron ahí sentado, estos mismos grupos, las recaudaciones de la Dirección General de Impuestos Internos habían sobrepasado los 3 billones de pesos. Y cuando usted suma la de aduana
aduana sobrepasa el millón de millones en los últimos 4 años. Es decir, nosotros no tenemos un problema de recaudación. Nosotros no deberíamos tener un presupuesto con déficit. Ni tenemos tampoco que pedir prestado, porque el presupuesto ha sido tan holgado, los presupuestos que ha manejado Luis Abinader, que nosotros no tenemos que pedir dinero prestado, ni mucho menos. Ni tampoco el presupuesto tiene que salir con déficit. Este presupuesto del 2025 tenía un acápite en donde le permitía a Jochi Vicente, a través del Ministerio de Hacienda, le permitía unos $6,000 millones de dólares que él a su entender y a voluntad, él gestionara esos préstamos, que generara esa deuda más a los dominicanos de $6,000 millones de dólares. ¿Y quiénes diseñaron todo eso? Diseñaron todo eso este mismo Consejo de Empresarios, que el daño que le ha hecho a la nación dominicana, yo creo a veces, yo me atrevo a apostar que es irreversible. Es decir, ha sido un daño tan grande, ha sido una barbarie tan grande, que yo creo que nosotros no vamos a poder salir de esta. No hay manera de que nosotros salgamos de este hoyo que esta gente nos ha metido. Entonces, ¿qué tenemos nosotros en este momento? Nosotros lo que tenemos en este momento es un grupo de políticos pusilánimes, expresidentes con un presidente de la República, al servicio de grupos empresariales que manejan el presupuesto de la nación, que ahora provocaron y están provocando la unificación del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo con el Ministerio de Hacienda inclusive. Exacto. Para tener ellos más poder. Claro. Sí. Eso es un desmonte del Estado. Es el desmonte. Ese es un desmonte del Estado, señores. Eso sí es un atentado contra la soberanía. Es decir, el desmontar ese ministerio. Estamos todavía en la reunión de la cumbre con el CES. Estamos ahí, todavía estamos ahí. Sí. Pero para que la gente pueda entender cómo es el asunto, nosotros tenemos 4 presidentes serviles, pusilánimes, que están trabajando para el beneficio de estos grupos empresariales. Esos grupos empresariales que siempre han pululado alrededor del Estado Dominicano, que sus empresas no progresan, sino es haciendo negocios fraudulentos y esta fucking mafia que tienen ellos, parásitos del Estado Dominicano. Es decir, la única manera de que esta gente pueda ser exitosa desde el punto de vista económico es cuando se asocia con estos políticos corruptos, se asocian con ellos y drenan el Estado Dominicano. Por eso es que ustedes ven ahora a estos 4 mususes con el Consejo Económico y Social, porque el Consejo Económico y Social es el jefe de ellos 4. Inclusive en la última reunión, a uno de ellos fue sin corbata y le hicieron ponerse una corbata. A Hipólito, sí. Señores. Ay, como un muchachito. Señores, como si fuera un niño. Dame los 2 cocotazos a este, que no se puso corbata. Pónganse la corbata ahí. Para la foto. Para la foto. Para que no, porque todo estaba planeado. Porque ahora, claro. Porque ahora era un escándalo con la foto. No, ahora y analizan la foto en los medios. Sí. Ahora es lo que quieren decirle al pueblo dominicano que estos 4 mususes y ellos, los empresarios, resolvieron el problema haitiano. Ese es el final. Duraron 25 minutos. El final de todo 25 minutos duraron. Y Abinader, la declaración de Abinader, que aquí lo analizábamos. Sí. Él se cuidó él no habló de soberanía ahí. No. Él dijo que hemos sido el empresariado, él dijo pero claro, él es parte también, porque el empresario, nos hemos visto muy beneficiados de la mano de obra haitiana y esto representa desafíos y habló de regularización, reconocimiento de derechos y todo eso. Pero todas esas vainas vienen con nuestro dinero. O sea, todo va a ser sacado con nuestro dinero como siempre. Mira, nosotros tenemos grupos empresariales, señores, que ellos han creado ahora la famosa alianza público-privada, ¿verdad? Sí. Pero lo público es dinero de nosotros. Lo privado también es dinero de nosotros, pero el beneficio
del negocio es para ellos. Claro. Es decir, no es para el Estado Dominicano el beneficio es para ellos. Por eso es que tú lo ves, pero ninguno de ellos hace campaña. Ninguno de ellos se va a los barrios a bregar con la gente. Como lo hacen los candidatos a senador, como lo hacen los candidatos a diputados, como lo hacen los candidatos a alcaldes, los regidores, que yo no entiendo cómo rayos es que esta clase política se ha colocado al servicio de estos jodidos grupos empresariales sin ninguna protesta. Es decir, tú no escuchas, es decir, el presidente del Senado, el Senado de la República, le hacen esta burla, es decir, estos 4 mususes, le hacen esta burla junto con el empresariado y tú no oyes ningún senador diciendo nada. No, Omar Fernández dio declaración. Bueno, pero yo digo que cómo se subvierte, es decir, que cómo estos señores se juntan con los empresarios para resolver un problema de soberanía nacional. Dime cómo rayos un empresario que lo único que piensa es en su cuenta de banco, en su cartera y en sus empresas, va a resolver un problema de soberanía nacional, señores. Exacto. Es decir, ¿cómo? Dígame cómo se va a resolver eso, así, de esa manera. Esa gente no va a resolver ningún problema de la nación, porque los problemas de la nación no son problemas de ellos. Los problemas de ellos son sus empresas y su cuenta de banco que cada año tiene que aumentar más. Si no, pregúntenle a Fran Rainieri. Pregúntenle a Fran Rainieri a ver si no es así. Entonces, estos individuos están colocados en el Estado por un decreto, ¿verdad? Manejan el presupuesto de la nación. Ahora van a entrar también a manejar Hacienda, porque Jochi Vicente es un musú de ellos. Jochi Vicente es un empleado de ellos. Jochi Vicente no es un empleado de los dominicanos, del Estado Dominicano, y mucho menos, no. Jochi Vicente es un empleado de los grupos del CONEP y de los grupos del Consejo Económico y Social y de los grupos del Consejo Nacional de Competitividad. Pero lo más grave de todo este asunto, señores, es que estos grupos empresariales no están solos. No están solos. Es decir, tenemos los 4 mususes de presidente aguantando cocotazo y aguantando nalgá de estos grupos empresariales, pero estos grupos empresariales están unidos también a grupos empresariales haitianos, señores. Y eso está demostrado de que los grupos de empresarios dominicanos que están pululando y que están drenando el Estado dominicano están asociados a grupos haitianos, inclusive que están ligados al terrorismo, acusados de terrorismo. Sí. Ahí está el señor Rubén Billo, que ustedes lo ven con fotografías en el Palacio Nacional. Vemos al señor Pablo Portes, Pablo Portes, asesor financiero del Poder Ejecutivo. Vemos a Walkiria Camaño, vemos a la hija de Gilbert Billo, ¿cómo que se llama? Linda, Lawrence Billo, la vemos también ahí. Rubén es el hijo. Rubén es el hijo. Rubén es el hijo. Y Lawrence es la hija. Sí, sí. Y el hijo potizo es Pablo Porte. Sí. Pablo Porte, que está pegado ahí en la familia. Financiero, asesor financiero. Asesor financiero del Poder Ejecutivo. Es decir, el empresariado dominicano, nosotros sabemos perfectamente bien que este empresariado dominicano, junto con el empresariado haitiano, y los 4 mususes son los que están resolviendo el problema haitiano que nosotros tenemos, señores. Y el problema haitiano es no es, señores, de que deportaciones masivas, no. Es regularización, que es legalización de estatus de indocumentados indiscriminadamente. Porque uno no se opone a deportaciones, pero que todo sea por la ley. Pero lo que están resolviendo es que a estos empresarios que nos explotan, que nos abusan, le den su mano de obra esclava, le garanticen eso. ¿Por qué es eso, señores? Es la reproducción de la esclavitud. Ellos son como la compañía West Indies. Eso. Compañía de las Indias, ¿recuerdan? Como comerciaban los holandeses, los ingleses con los esclavos. Bueno, eso es. Así es que están ellos procediendo con este plan de regularización. Y es un esquema, eso es algo que se viene preparando durante años, porque la asociación entre los empresarios haitianos, los empresarios dominicanos, para explotar el pueblo haitiano y explotar también al pueblo dominicano, esa asociación que hay, que ahora
estos 4 presidentes la aplauden delante de los ojos de todos nosotros, yéndosele por encima al primer poder del Estado, es decir, los senadores no valen nada, los diputados tampoco, aquí lo que gobiernan son estos grupos de empresarios y nosotros estamos al servicio de ellos. Ese esquema viene con 5 consulados emitiendo permisos desde Haití a República Dominicana de 125,000, 130,000 haitianos cada año. ¿Por qué la República Dominicana tiene que tener 5 consulados en Haití? Vamos a ver. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón de que tengamos 5 consulados en Haití? Nosotros podemos tener un solo consulado en Haití. No. Que eso es lo lógico, como lo tenemos en todos los fucking países del mundo. Un consulado y una embajada. Eso es lo que nosotros tenemos. ¿Por qué nosotros tenemos 5 en Haití? Porque estos grupos empresariales manejan también esos consulados, le dan entrada a toda esta mano de obra haitiana para ellos pagarle como a ellos les dé la gana, de tipo esclavitud, como tú lo acabas de mencionar. Y ahora, señores, nos han vendido estos 4 presidentes pusilánimes, al servicio de estos grupos empresariales, tanto dominicanos como haitianos, nos quieren vender de que ellos son los que van a resolver el problema que nosotros tenemos con Haití. Finalmente, doctor, políticamente, ¿cómo el pueblo puede articularse? ¿Cómo puede salir? ¿Cómo puede quitarse esa venda? Porque ahorita usted comenzó diciendo, habló de antigua orden, como si se usara también a la antigua orden claro que para sí. atomizar a la gente. Todo eso fue un espectáculo. Porque yo creo que hay mucha gente de la antigua orden que no sabe que no está lo siendo utilizada sabían. y que Yo está se lo siendo decía, mira, atomizada. yo le decía a ellos, mire, ese asunto está pagado por el establishment, está pagado por el gobierno. Y me pelearon, hasta enemigos míos se pusieron. Hasta enemigos míos, ahora se dieron cuenta. Ya se dieron cuenta porque ya no hay antigua orden, ya no hay nada. Ya lo que hay es que llegaron los héroes de la película, los 4 mususes y los empresarios. Está resuelto ya el problema haitiano. Ustedes no saben que ya se resolvió. Ya aquí no hay invasión, ya aquí no hay nada. Ya se acabó la guerra, que ya se acabó la invasión, ya se acabó todo. Porque eso, así era que ellos querían culminar este espectáculo. Empresariado y los 4 mususes, los cuatro serviles de estos grupos empresariales y que ya posiblemente tengan, inclusive hasta ligados con estos grupos empresariales, tanto con los grupos empresariales haitianos y dominicanos y estos que no son políticos ya, estos tipos son empresarios. Es decir, estos 4 individuos son básicamente empresarios. Hay 2 de ellos que se están muriendo del miedo, que es Leonel Fernández, que no quieren que le metan. Espérate, no, mi gente no me la toque. Y a Danilo lo castigan. A Danilo le dan con una vara con su familia para que se mantenga tranquilo. Tú eres el más rebelde, pues espérate, te vamos a tranquilizar, te vamos a meter presa a tu familia. Esos grupos empresariales que manejan la justicia, manejan las altas cortes, manejan el ministerio público, ellos castigan a estos individuos. Si Leonel se pone de bocón, lo castigan, le agarran 5 de la gente del PRA y se la meten presa. Como le hicieron a Danilo. Por eso es que Danilo, tú lo ves que va tan obediente, pero con la cabeza para abajo. Fíjense la actitud. Miren el lenguaje corporal de Danilo Medina, para que ustedes se den cuenta de que ese hombre está obligado ahí. Está obligado. Una rabia con una rabia por dentro, pero no tiene el valor. No tiene el coraje de enfrentar estos fucking grupos, como lo estamos haciendo nosotros. Y como nosotros esperamos que lo haga también el pueblo dominicano. Señores, grupos empresariales haitianos, grupos empresariales dominicanos con 4 esclavos de presidentes. Eso es lo que nosotros tenemos. No tenemos Senado, no tenemos Cámara de Diputados, no tenemos alcaldías ni regidurías, ninguno de esos políticos. Ni Poder Judicial, porque y el poder la cabeza también viene hermanada de y el Poder Judicial, porque esa es la vara. Claro. La vara de los grupos empresariales es el Poder Judicial, meterte preso. Es decir, agarrarte, crearte un expediente y que tú no salgas nunca de la cárcel. Esa es la vara. Esa es la vara que ellos tienen, que ellos utilizan para mantener este sistema, un sistema que lógicamente en el tiempo no tiene manera de perdurar, siempre y cuando nosotros los dominicanos abramos los ojos, entendamos estas cosas y que nos empoderemos para que esto no continúe así. Gracias al doctor Iván Silva por estar con nosotros aquí en La Quinta Pata. José Maracayo, Edwin Cruz. Recuerda suscribirte, activar campanita, darle a me gusta para seguir creciendo, compartir y todo eso.